Bueno, la segunda parte de este módulo, Vectores de la Industria, está enfocada en los no convencionales. Los moderadores vamos a ser Matías Menichelli de YPF y Natalia Irasusta de Voland, que como se mencionó en la introducción, venimos en representación de la Comisión de Jóvenes Profesionales del Comahue. Los oradores está compuesto por 3 disertantes que fueron invitados en función de 3 enfoques de los no convencionales, que son el shale oil, el shale gas y las empresas de servicio. Bueno, en la mañana de hoy nos acompaña Guillermina Sagasti, gerenta de especialidades no convencionales de YPF, Matías Hoffman, gerente de desarrollo no convencional de Tecpetrol, y Denis Pi, que es director de operaciones de Pecom Energía. Bueno, vamos a empezar, digamos, con Guillermina, a la cual, bueno, nos interesaría, digamos, conocer un poco, digamos, YPF ha venido expresando la idea o la ambición de pasar o dejar de ser una empresa pionera, digamos, a ser líder en el desarrollo de vaca muerta. Y bueno, quisiéramos conocer qué es lo que está desarrollando YPF o qué camino está recorriendo, digamos, para lograr su objetivo y mediante qué proyectos, digamos, lo está encarando. Bueno, hola, buen día a todos. Gracias por la invitación. Bueno, YPF fue la empresa que inició con toda la exploración de vaca muerta allá por, digamos, 2009-2010 en las cabezas de las personas, y entre 2010, 2011, 2012, pozos exploratorios en toda la cuenca, en las ventanas de petróleo y de gas. En ese momento se hacía todo muy a fuerza, muy a pulmón. Rápidamente, cuando comprobó que vaca muerta era producible a través de la estimulación hidráulica en pozos verticales, comenzó una etapa temprana de desarrollo. Y con esa etapa temprana de desarrollo, primero con verticales y luego con horizontales, se demostró que vaca muerta era producible comercialmente. Pasar de esos primeros indicios a una etapa donde vaca muerta, no solo para YPF, sino para todas las compañías, sea desarrollos sustentables, requiere de mucho más que la fuerza inicial, ¿no? Entonces, para eso YPF empezó a pensar en una metodología de trabajo de explotación de vaca muerta que se le llama en modo factoría. Quiere parecer como una fábrica de autos o de lo que uno pudiera pensar, pero no es tan así. Es factoría en la manera en que uno ejecuta el proyecto, pero no es factoría en la manera en que uno lo piensa, porque la cuenca es enorme y cada región geológica de la cuenca tiene particularidades. Entonces es un concepto interesante, es combinar la creatividad de las personas que analizan el subsuelo con la sistematicidad de poner en producción a ese subsuelo. Entonces, para poder combinar estos dos ejes, YPF trabaja, digamos, para resumir, en 2 grandes líneas. Por un lado, en lo que tiene que ver con los costos. Necesitamos, todos en la industria, bajar los costos de desarrollo. ¿Qué es el costo de desarrollo? Es cuántos dólares necesito invertir para producir un barril de petróleo, por ejemplo. Hoy en Loma Campana, que es el yacimiento de petróleo de YPF y Chevron más avanzado en su desarrollo, tiene costos de desarrollo en torno a 9, 10 dólares por barril. Estos costos son competitivos aún internacionalmente, y es por eso que empresas que son jugadoras internacionales, Chevron, Exxon, Shell, Petronas, Equinor, vienen e invierten parte de sus dólares en Argentina en vaca muerta. Si no fuera competitivo, tiene proyectos en todo el mundo para invertir, con lo cual no es una idea, no es un deseo. Vaca muerta hoy en la ventana de petróleo es competitiva. Ahora, la otra cara del costo de desarrollo es la productividad de los pozos. Entonces necesitamos menos costos y más producción en los pozos. La parte de la producción en los pozos tiene que ver con la calidad de vaca muerta, por un lado, y con la capacidad que tenemos de fracturar a vaca muerta y de crear ese reservorio para que sea producible. ¿Cómo bajamos los costos? A través de la perforación. El tiempo es dinero en todos los aspectos de la vida, y particularmente en el petróleo y el gas.
Cuanto más rápido perforamos, más baratos nos pueden salir los pozos. Cuanto más rápido estimulamos, más veloces somos, más eficientes, más baratos nos salen los pozos. ¿Cómo perforamos más rápido? Implementando tecnologías. Se habló bastante en el panel anterior acerca de la implementación de nuevas tecnologías. Estamos trabajando en YPF implementando una tecnología que se llama Vortex, que es, digamos, en términos sencillos, es como tener dos motores perforando el mismo pozo, dos motores a la vez. También analizando cuál es el mejor tamaño en la sección de aislación, que es la sección productiva, y esto tiene que ver, el tamaño del hoyo, el tamaño del pozo, tiene que ver con la capacidad de poder ir limpiando todo el cutting, todo el material. Entonces, bueno, eso se trabaja y se trata de mejorar permanentemente. En términos de estimulación, se está trabajando, por ejemplo, en cuestiones de, se llama hot refueling en inglés, significa que básicamente vos le pones el combustible para nunca dejar de bombear. No tenés que apagar una bomba, cambiar, rellenar. Permanentemente estás alimentando de combustible en la medida que se va gastando y no necesitas desconectarte. Otros temas tienen que ver con la eficiencia en el transporte de la arena, por ejemplo. Otro tema que avanza en la reducción de costos tiene que ver con el incremento de la rama lateral. La rama lateral horizontal es aquella que nos provee de la producción. Hemos perforado en YPF el pozo más largo de la cuenca, en el bloque de Bandurria, que es un bloque de petróleo que tenemos en asociación con SPM, una subsidiaria de Schlumberger. Y tenemos en plan comenzar a perforar entre este año y el Q1 del año que viene, en Bandurria Sur y en Loma Campana, uno en cada lado, pozos de 4.000 metros de rama lateral. Cuantos más largos son los pozos, también hace más eficiente la inversión. En términos de productividad de los pozos, mucho se puede hacer desde el lado de la estimulación y se está trabajando en cuestiones de HDC, se denomina High Density Completion, es un nombre en inglés, y tiene que ver con diseños de estimulación donde se inyecta un mayor volumen de arena y se distribuye a través de más agujeros, más clusters en las fracturas para intentar generar el mayor acceso al reservorio posible. El otro eje en el que también trabaja YPF y todas las compañías, y que es un eje absolutamente crítico y yo diría que es rector del desarrollo, tiene que ver con la sustentabilidad, tanto en el medio ambiente como en la seguridad. Y es una problemática que atraviesa a todo el arco de la industria del petróleo y del gas, porque es en parte de las compañías operadoras y de las compañías de servicio. En YPF se está trabajando en un programa de cambio cultural en cuanto al enfoque a la seguridad y también mucho en disciplina operacional. Hay mucho por hacer en el tema de volver a ser conscientes del rol absolutamente preponderante que cada una de las personas que intervienen en la operación tiene en la seguridad. No depende de otros, depende de uno mismo. Y ese es un tema que necesita ser machacado a diario y bueno, en el que todos los actores necesitamos tomar responsabilidad. Muchas gracias, Guille. Como segunda pregunta para Guillermina, después vamos a continuar con Matías. Considerando, digamos, que el desarrollo de Vaca Muerta inició, digamos, y va a tener, digamos, a futuro su expansión, quisiéramos saber, digamos, un poco cómo se diseñan, se perfilan, digamos, los equipos de trabajo para afrontar todos estos desafíos que se nos vienen. Bueno, equipos de trabajo es sinónimo de personas y personas es lo más difícil que uno tiene para trabajar. Un aspecto interesante cuando uno piensa en los equipos de trabajo tiene que ver con la multidisciplinaridad y con el tema de que en Vaca Muerta no es un reservorio, Vaca Muerta lo convertimos en un reservorio. Y ahí, en ese convertir a Vaca Muerta en un reservorio, la operación y, digamos, y la parte de estudios necesitan juntarse, fusionarse de una manera, creo yo, aún más fuerte que lo que son los reservorios convencionales. Los geólogos necesitan entender, por ejemplo, que donde posicionan el pozo tiene que ser la mejor posición, no solo desde el punto de vista del acceso al hidrocarburo, sino también desde el punto de vista de qué tan fácil va a ser perforarlo.
por ejemplo, ¿no? Entonces necesitan entender un poco del lenguaje de perforación. O desde el punto de vista de la estimulación. Vaca Muerta es una roca que tiene variaciones en su composición a lo largo de su espesor. Es una roca muy espesa, tenemos hasta 300, 400 metros de Vaca Muerta que no tiene todas las mismas características en esos 300, 400 metros. No es lo mismo estimular la parte basal de Vaca Muerta, que se le conoce como la cocina, que es la roca de mayor contenido orgánico, más blanda, entre comillas, que fracturar los términos superiores de Vaca Muerta, que son rocas un poco más calcáreas con distinto comportamiento mecánico. Y entonces ahí de nuevo hay un diálogo entre lo que es la caracterización de subsuelo con la manera en que vamos a romper a esa roca. Y por otra parte está el link con la cuestión de producir, ¿no? Para producir hay que generar baterías, plantas, gasoductos, oleoductos. Hay que entender muy temprano en el estudio de Vaca Muerta cuánto gas, cuánto petróleo, cuánta agua acompaña, como para poder dimensionar el tamaño de las facilities, ¿no? Y entonces también muy tempranamente los ingenieros y los geólogos tienen que conversar con la gente de instalaciones de superficie. Entonces necesitamos ser sólidos cada uno en nuestra disciplina, pero también muy abiertos y estar muy enterados de las disciplinas que acompañan toda la cadena de valor, ¿no? Desde el pensar el reservorio hasta llevar la producción y poder canalizar esos fluidos. YPF implementó un proceso de trabajo a través de gestión de proyectos. Para eso hay líderes de proyectos que, digamos, coordinan toda esa tarea y esa conversación entre los equipos de subsuelo, los equipos de facilities, los equipos de perforación y de estimulación. Entonces cada uno de esos equipos responde a sus ramas técnicas en cuestión de asegurar la calidad del trabajo, y a los equipos de proyecto en cuestión de estar organizados y coordinados en todo el proceso de trabajo. Muchas gracias, Guillermina. La primera pregunta para Matías es, ¿qué rol tuvieron los profesionales en el desarrollo masivo de los yacimientos shale gas? Sobre todo considerando, ¿no?, la importante participación de Tecpetrol, digamos, en el mercado del gas a partir del desarrollo de Fortín de Piedra. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. Voy a empezar por hacer una rápida descripción de lo que fue Fortín de Piedra para tomar dimensión. Fortín de Piedra en el 2016 era un pedazo de Patagonia, 200 kilómetros cuadrados donde no había nada, producía cero, y hoy es el yacimiento de gas que más produce en la Argentina. Se invirtieron durante los 2017-2018 más de 2.000 millones de dólares en total. Hubo meses que se invertía más de 100 millones de dólares por mes. Son números que son, a mí, que hace 20 años estoy en la industria, me cuesta digerirlos. Yo he estado, antes en el año había un budget de inversión total de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Acá había que invertirlos en 100 millones de dólares por mes. Para que se den una idea, en la planta que se construyó en un año, la planta de tratamiento, vieron las grúas cuando se construye un edificio, las grúas grandes, de esas había 20 grúas trabajando en simultáneo, y trabajaban día y noche porque no alcanzaba, había un contrarreloj muy importante. Era una ciudad prácticamente, vivían más de 1.000 personas, vivían en Fortín de Piedra, muchos de ellos jóvenes como ustedes. Trabajaban en total más de 4.000 personas todos los días en el yacimiento Fortín de Piedra, con lo cual se perforaron, había 6 equipos perforando, 2 sets de fractura continuos. Ahora bajamos la actividad porque la verdad ya llegamos al pico de producción y los pozos resultaron ser tan buenos que no hace falta seguir a ese ritmo, ¿no? O sea, ya estamos topeados por capacidad y por mercado, pero fue un desafío gigante. La verdad que cuando a nosotros nos pedían ir así de rápido, nosotros inicialmente decíamos no se puede y la verdad que
que pudimos y demostramos que se puede hacer un proyecto realmente grande y de manera rápida. Entonces, bueno, el tema de los profesionales, armar un equipo tan grande en tan corto plazo fue un desafío inmenso. Y obviamente no alcanzaba con los profesionales dentro de Tecpetrol. Se buscó gente con experiencia en otras compañías, se trajo bastante gente que yo al principio pensaba que no iba a funcionar de la rama Tecpetrol, es del grupo Techint. Se trajo bastantes profesionales de la gestión industrial de Techint, justamente lo que decía Guillermina, para el modo factoría que se usa en no convencional. La gente de gestión industrial de Techint trajo mucho conocimiento de cómo funciona una fábrica. Está bien, Vaca Muerta no es una fábrica, pero cuando uno lo desarrolla masivamente hay que traer conceptos que nosotros no teníamos como productores de petróleo, de cómo transformar un desarrollo clásico a un desarrollo modo factoría. Y después otra cosa que hicimos mucho fue también consultar profesionales de Estados Unidos. Estados Unidos es donde más conocimiento hay de shale en el mundo. Fuimos mucho a consultar profesionales allá, logramos hacer benchmark con operadoras americanas y eso también nos hizo aprender muy rápido y tomar atajos muy rápidos en conocimiento para poder llevar a cabo este proyecto. Así que fue una conjunción de profesional propio, armar grupos con gente, como decía, de la industria, una industria de Tenaris que hacían caños, pero digamos sabían de proceso industrial, traer gente de Estados Unidos y también mucho profesional joven. O sea, hoy uno va a Fortín de Piedra y yo diría que más de la mitad de la gente que trabaja hoy en Fortín de Piedra son chicos y chicas como ustedes, con muchas ganas de arrancar de cero. Hubo que hacer todo de cero y la verdad que fue un desafío enorme. Matías, la segunda pregunta es: ¿qué diferencias organizacionales y estratégicas se observan en la planificación y confección de un proyecto shale gas en relación a uno convencional? Y si consideras que existe potencial de desarrollo de shale gas en otras cuencas de la Argentina. Bueno, creo que la principal diferencia es el modo factoría. Hasta que uno no está dentro de esa fábrica, es un título que yo no lo entendía al principio, porque yo trabajé toda mi vida, obviamente, en desarrollo convencional, donde uno hace un presupuesto, perfora un par de pozos por año, depende del yacimiento, perfora más, menos, hace pozos delimitadores, prueba un distanciamiento. En el modo factoría, todo eso tiene que estar pero muy calibrado. O sea, tiene que estar, cuando uno tiene 6 equipos encima, perforando un pozo atrás del otro, no puede haber mucho lugar a dudas y hay que tomar decisiones y correcciones rápidas. O sea, por ejemplo, tema distanciamiento que era de nuestra incumbencia, de mi sector. No podíamos estar dudando de si el distanciamiento es A o B. Había que tomar una decisión y ir adelante con esa decisión, porque una vez que está la fábrica funcionando, yo no puedo cambiar de rumbo, decir ahora quiero hacer los pozos más cerca, más lejos. Entonces hay que hacer un análisis previo muy delicado y tomar la decisión. Otra cosa que, por ejemplo, nos pasó, en los primeros 20 pozos se decidió hacer un diseño de cañería de 3 cañerías, y de los primeros 20 pozos perdimos 5.
bueno, esa fábrica no funcionaba. O sea, no podemos darnos el lujo de perder un cuarto de los pozos en un proceso como este, porque primero atrasaba, cada pérdida de pozo atrasaba mucho el cronograma de perforación, desfasaba todo el tema de las terminaciones. Entonces ahí de vuelta se hizo un análisis multidisciplinario, digamos, se definió o sea, se entendió que el problema era un problema de ventana de incompatibilidad de lodos, y se decidió que la solución era agregar una cuarta cañería. Tenía un costo adicional, sí, de $1 millón por pozo, pero permitió que esa fábrica vuelva a entrar en régimen. De ahí, del pozo 20 al 80 no se perdieron más pozos, y encima se logró, debido a que se optimizó la perforación, se empezaron a hacer los pozos más largos y más rápidos. Hoy hacemos pozo de 2.500 metros con 4 cañerías y estamos tardando menos que hace 2 años hacíamos pozos de 2.000 metros con 3 cañerías. Entonces eso es parte del proceso. Y creo que lo más importante que supimos leer rápidamente es el planeamiento y la gestión industrial que se puso detrás del proyecto. En mis 15 años previos, el sector de planeamiento siempre era un sector soporte, digamos, a la operación, a lo que es desarrollo y a lo que es perforación y terminación. Eran, si queremos, los que nos contaban las costillas, por qué gastaste tanto, por qué tardaste más en hacer un pozo, por qué las reservas no, o por qué el pozo no acumula lo que vos decías. Acá planeamiento jugó un rol real de planeamiento. Es la cabeza que planifica todos los días que todos los engranajes encajen. Hay reuniones de cronograma, de seguimiento semanal, donde lo lidera planeamiento y revisa todos los procesos que todos los procesos estén encajados. Y no alcanzó con planeamiento. Y aparecieron 2 sectores nuevos que ni existían en el mapa, que en el convencional creo que no existen. Uno es gestión industrial, que gestión industrial venía del grupo Techint, y básicamente lo que hoy hacen es medir los procesos. O sea, en una terminación, un proceso de fractura, hay un montón de procesos. Uno siempre, ¿qué hacíamos nosotros? Llamábamos a la compañía de servicio, fracturame tal pozo. Y es muy ineficiente eso, o era muy ineficiente. O sea, hoy se logró pasar de 3 fracturas por día a un promedio de 6 fracturas por día, simplemente no, haciendo un trabajo de entender cada tiempo dónde están las demoras. Guillermina comentó algo del hot refueling. Hay varios procesos que se fueron entendiendo y optimizando dónde estaban los cuellos de botella, y de esa manera se optimizó mucho, por ejemplo, la terminación. La perforación pasó lo mismo y no alcanzó, y faltaba una pata más, que era quién es el dueño de todo eso. Porque está el dueño del pozo, que es el que perfora, después está el de la terminación, después está el que lo pone en marcha, está planeamiento que lo planifica, pero no hay un dueño. Entonces se puso eso de vuelta, viene de la cabeza del dueño de Tecpetrol, que es Pablo Roca, que dijo: acá me falta un dueño de cada proyecto. Entonces hoy tenemos un gerente de PAD. ¿Qué es un PAD? Un PAD es el PAD del pozo, del PAD de donde se perforan los pozos, donde en promedio se perforan 4 pozos. Cada PAD tiene una inversión de $60 millones. Dijo, bueno, a ver, $60 millones es un número importante. Quiero que cada PAD tenga un dueño, un gerente que es el dueño de esa obra. Y el tipo él es el responsable de que la obra se construya en tiempo y forma, y es el que tiene la potestad de
sobre la gente de perforación. Cuando se va el de perforación, coordinar que enseguida entre la terminación. Cuando se va la terminación, que deje el pozo de tal manera que después entre el coil tubing, limpie el pozo, que cuando limpian el pozo lo dejen con el fluido tal que el flowback sea más rápido, más eficiente, que el de facilities que las facilities están listas a la hora del flowback. Y eso creo que le dio un plus adicional a que todos esos engranajes terminen de engranar. Así que bueno, ese creo que es la gran diferencia respecto de un yacimiento, de un proceso de desarrollo en un no convencional. Muchas gracias. Seguimos con Denis. ¿Por qué considerás que las empresas de servicio están migrando hacia la provisión de servicios integrados y qué implicancias tiene esto a nivel organización? Bueno, buen día. Sí, sin duda el cambio que ha provocado el desarrollo de los campos no convencionales, y como explicaron mis compañeros anteriormente, nos hizo cambiar la cabeza o nos obligó a cambiar la cabeza en cómo hacíamos los desarrollos hasta aquí. Pensábamos desde el reservorio y acá hay que pensar desde la superficie, desde la logística, y todo eso que porque lo pensamos o porque la realidad nos hizo verlo, de que era un trabajo totalmente integrado, hay que llevarlo a la ejecución. Cuando uno mira la cantidad de gente, todo esto lo hacen las personas, pero las operadoras, las compañías operadoras tienen 1 de cada 10 personas que están trabajando en el campo petrolero. Las 9 restantes son de las compañías de servicio. Entonces, sin duda, no se puede trabajar más en serie como se hacía antes. Hay que hacerlo en paralelo y de manera dinámica, y entendiendo el gran objetivo que es producir estos campos que no son más como antes. El no convencional, más allá del reservorio, es que nos cambió nuestra manera de pensar, y para los que tenemos unos cuantos años en esto, tuvimos que desaprender muchas cosas, que creo que es donde está la gran diferencia. Esos pozos que comentaban, los perforábamos hace 7 o 8 años, en 90 días, hoy se hacen en 20 y estamos pensando por qué no en 15. Los equipos grandes, entre pozo y pozo demorábamos 10 días en moverlo, ahora demoramos 10 horas. O sea, los puntos críticos que pensábamos que los años nos habían enseñado de cómo manejarlo y nos trajeron hasta acá, dejaron de serlo. Pensar en fracturar, como comentaba hoy, el camino crítico en la fractura es cómo le ingresamos combustible online a todos los equipamientos que hay que fracturar. O sea, era algo que ni estaba en la cabeza. En las primeras fracturas identificamos que tenía que haber personas para cargar combustible. Después duplicar, triplicar, cuatriplicar las personas, y hoy llegamos a la conclusión que es imposible que lo haga una persona. Si no se incorpora tecnología, no hay manera de manejar ello. Entonces, eso que visualizamos, que tenemos que construir, que tenemos que perforar, hay que hacerlo de manera integrada. Y para ello no hay tiempo para en el camino ir pasándonos el testigo entre uno y otro, hay que conceptualizarlo desde el principio. Y ahí viene un gran desafío tanto de las operadoras como de las compañías de servicio. Es una manera diferente de hacer las cosas. Las compañías de servicio tradicionalmente se quedaban esperando a que alguien de la operadora le dijera el qué hacer. Hoy hay que estar desde el principio y con objetivos claros y con indicadores en el camino, y especialmente pensándolo desde un modelo industrial que es muy diferente a el que aprendimos en el petróleo. Entonces todo eso hace que las dos compañías primero tenemos que interactuar y
y pararnos en la zona gris, que antes era blanco-negro. Hoy todo se desarrolla en la zona gris, pudiendo conceptualizarlo, pensar en la planificación y tener objetivos claros de medición, esto de medición por procesos, porque en definitiva allí está la diferencia. El hidrocarburo sabemos que está. Lo primero que tuvimos que cambiar es que lo que aprendimos los ingenieros en petróleo es que la roca madre no produce. O sea, lo primero que tuvimos que cambiar fue eso. Entonces, todo eso que tuvimos que desaprender, hoy, yendo un paso más adelante, lo tenemos que integrar desde las operadoras en sus especialidades y las especialidades de ejecución en las compañías de servicio, con gestión integrada, atendiendo todos a un único objetivo. Y esto hace cambiar todas las organizaciones. La tecnología está, pero son todos medios para que las personas podamos realizar nuestra tarea con éxito. Por lo tanto, allí es donde más tenemos que trabajar. Yo creo que no existe más una gestión por proceso o gestión por proyecto o gestión por personas. Son todas esas cosas al mismo tiempo y lo debemos hacer de manera ágil porque, como decían hace un rato, el tiempo es dinero. Allí es donde generamos los beneficios para que esos recursos se transformen en reserva. Así que no hay más opción que trabajar de manera integrada y multidisciplinaria. Gracias. Como segunda pregunta, según tu experiencia, ¿qué diferencias ves en los perfiles profesionales que ingresan o se desarrollan en una empresa de servicio respecto de una operadora? Yo creo que, no sé si los que ingresan hoy, pero los que tenemos que tener en el futuro muy cercano, son cada vez más parecidos. En esto que decía que hoy operadoras y compañías de servicio tenemos que trabajar en la zona gris, en la zona que nos interesa a los dos. La formación que tiene que tener la mayor cantidad de profesionales posible es muy similar. A uno le toca la planificación y al otro le toca la ejecución, pero son partes de un mismo proyecto. Entonces creo que antes se separaba bastante el de la compañía operadora, el profesional de la compañía operadora en general era más especialista, y poníamos mucho foco en eso y que sea técnico, que le gustara más la simulación que la ejecución, y el de la compañía de servicio al revés. Y hoy, como estamos jugando en el mismo equipo, tenemos que entendernos integradamente y estamos en la obligación de que los profesionales sean muy similares. Tenemos que trabajar en equipo. Entonces, yo creo que lo importante, más allá de la formación, es la actitud con la que seleccionamos a los profesionales. Esta actitud necesaria para trabajar en equipo, en que las competencias son más soft que hard. Así que sumo a la industria, o lo que le ha sumado y la necesidad que tiene, son otro tipo de especialidades. Hoy la cantidad de datos que necesitamos manejar requiere de personas formadas en otras especialidades y que le puedan agregar la inteligencia, mirar de otra manera en esto que estoy diciendo de que debemos desaprender. Y creo que esa actitud para el aprendizaje, que en general las tenemos las personas, es la obligación que tienen que tener, que sea parte de lo que tienen que formar las compañías. O sea, las compañías tienen que formarse para aprender y ser dinámicas y tener organizaciones ágiles para ir aprendiendo en el camino que va desarrollando. Y me parece que la actitud de aprender es lo que tienen que tener los profesionales a futuro en cualquiera de las dos compañías, sobre todo porque todo esto cambia tan rápido que
no sé bien cómo va a ser la industria en 5 años, pero estoy seguro que no va a ser igual que hoy. Eso sí, entonces tenemos que olvidarnos de lo que sabemos hoy, construir sobre eso, pero hacer algo totalmente nuevo, y eso va a ser todos los días. Y ahí está lo lindo y lo interesante de esto, que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y van apareciendo cosas nuevas. Así que creo que es una cuestión de actitud más que la especialización de cada profesional. Gracias, Denis. Bueno, ahora una pregunta transversal como para que nos comenten digamos la idea o la vivencia que han tenido ustedes. Digamos, la pregunta concreta es ¿cuáles identifican ustedes que han sido sus aciertos para llegar a la posición de liderazgo que tienen actualmente? Y bueno, ¿qué le recomendarían a los jóvenes que aspiran a ingresar a la industria o que ingresaron recientemente? Bueno, aciertos y errores también cuentan, creo yo. Bueno, yo voy a hablar desde una posición que tengo, que es un equipo técnico. El mío es un liderazgo claramente técnico. Soy geóloga de profesión y mucho tiempo transcurrí estudiando antes de llegar a la industria del petróleo y del gas. Hice la carrera, hice un doctorado, hice un postdoctorado, un montón de tiempo estudiando y sin hacer ningún aporte jubilatorio, con lo cual voy a tener que que jubilarme a los 80.000 años. Pero bueno, eso es un error. Pero bueno, en aquellas personas que les interese una carrera profesional con un tinte, digamos, de desarrollo en el ámbito técnico, es importantísimo la formación. Ya lo mencionó más temprano Cristina en el otro panel. Parece una recomendación de abuela. Todavía no soy abuela, pero bueno, los abuelos son muy sabios. Realmente no hay tecnología que pueda representar aquello que nosotros no nos representamos en la cabeza. La tecnología es un medio para que nosotros podamos volcar nuestras ideas, y las ideas nacen del conocimiento de la temática específica y de la búsqueda en temáticas transversales. Entonces, aunque parezca aburrido, yo les recomiendo mucho estudiar, les recomiendo leer, no solo cuestiones técnicas, sino también cuestiones literarias, porque otra cosa muy importante para poder llegar a alguna posición de liderazgo es poder transmitir. Y para poder transmitir hay que tener capacidad de síntesis y capacidad de expresar ideas. Y no es algo tan trivial aunque parezca. Y después, otra cosa que creo importante en el desarrollo de la carrera y poder llegar a una posición de algún tipo de liderazgo tiene que ver con la cuestión soft, con posicionarse y entender que no todos tenemos la misma mirada sobre una problemática, ya sea técnica o de la dinámica de un grupo de trabajo, que las personas somos el profesional y somos la persona y no podemos desacoplar esas dos partes. Tenemos emociones, entonces en cada uno de nuestros días de trabajo llegamos cargados de un montón de cosas, y poder dar el espacio a cada persona para que sea quien es, y cada día puede ser diferente, es importante. Para poder extraer lo mejor de cada persona hay que conocerla en algún punto y poder entender desde dónde está aportando. Así que a mí me parece que combinar la capacidad técnica, la formación técnica y la capacidad, digamos, psicológica es algo bastante importante. Y en mi caso personal, bueno, yo he sido siempre una persona que he tenido bastante seguridad, he puesto sobre la mesa cuando estaba en acuerdo con las cosas y en desacuerdo. Y yo los aliento a que con respeto, siempre con respeto, pongan sobre la mesa cuando hay disenso, porque en este mundo, particularmente en el no convencional, las cuestiones establecidas no son la norma. La norma tiene que ser el desafío, el pensar fuera de la caja, el animarse a algo que pueda parecer muy loco, ¿no? Alguien se animó en algún momento a decir, bueno, vamos a poder producir de una roca madre, y pudo haber sonado una locura inicialmente y hoy es una máquina de hacer plata. Así que animarse a pensar fuera de la caja, animarse a decirlo
y también animarse a que, bueno, que si no es, no es. La próxima será seguir buscando permanentemente y desafiando lo establecido. Bueno, creo que comparto mucho de lo que dijiste, Guillermina. Comparto plenamente que el conocimiento es algo, en mi caso por lo menos, creo que fue uno de los pilares. O sea, yo por lo menos soy una persona que lidera a través del conocimiento. A mí me cuesta mucho liderar, también lidero un grupo técnico, me cuesta mucho liderar algo que no sé, que nunca hice. Entonces es muy importante el conocimiento. Y otra cosa que les sugiero a todos es tratar de, sobre todo en los primeros yo diría 10 años de carrera, es intentar rotar por distintos sectores. Yo soy un convencido de que más que, si bien uno en la facultad adquiere un conocimiento básico, después gran parte del conocimiento se logra a través del trabajo. Yo digo on the job training, o sea, lo que uno aprende trabajando suma mucho. Entonces hay que ser inquieto, hay que tratar de rotar, de salir del área de confort, diría. Intentar, uno a veces está en un proyecto y está muy cómodo, y eso, el problema de quedarse cómodo es que te vas achanchando. Entonces uno tiene que buscar nuevos desafíos, nuevos límites. Si hay posibilidad de rotar de sector, incluso, ¿por qué no? Pensarlo. Yo pasé por más de un sector, ahora estoy en reservorios, pero estuve en producción, después en ingeniería, y creo que es algo que a uno le abre mucho la cabeza. Después en el día a día a uno le permite también hablar mano a mano desde el conocimiento que uno adquirió en esos momentos con los demás sectores. Eso es muy importante, porque uno termina siendo parte de un gran equipo multidisciplinario. Tenemos que entender qué hace el sector del lado y cuáles son sus problemas, porque muchas veces son distintos a nuestros problemas. Tenemos que ser capaces de ponernos en los zapatos del otro y entender qué es lo que le preocupa al otro, que probablemente no sea lo que nos está preocupando a nosotros todos los días. Así que tratar de, sobre todo yo digo en los primeros 10 años, pues después en algún momento uno tiene que intentar buscar un camino, una especialización, o no, o seguir por la rama gestional, pero tratar de rotar creo que es algo muy importante para adquirir distintos conocimientos. Eso creo que es el pilar. Después, ¿qué otra cosa? Creo que Guillermina ya lo expresó muy bien, el tema de estar actualizándose continuamente y pensar fuera de la caja, digamos, ¿no? O sea, pensar, hay muchas cosas nuevas que yo lo que estudié hace 20 años en la facultad, yo estudié ingeniería en petróleo. De lo que yo hago hoy, creo que no hay nada. En no convencional no existía. Es algo que durante la carrera uno lo tiene que aprender de cero, y quién sabe dentro de 20 años qué nueva tecnología aparece. Hay que ser abierto a lo nuevo, y eso de pensar fuera de la caja es fundamental. Y saber escuchar también, ser abierto y saber escuchar. Yo siempre digo, no sé, 5 o 10 cabezas piensan mucho más que una. Hay que ser, no importa si es, o sea, yo soy muy abierto en escuchar desde el que menos experiencia tiene al que más experiencia tiene, porque todos pueden sumar un granito de arena y lograr dar ese plus que necesitamos para ser cada día un poquito mejores. Bueno, creo que
Yo lo voy a focalizar un poco más en cada una de las personas, más allá de lo que nos toque desarrollar. Creo que es fundamental, como en todos los aspectos de la vida, pero nunca está de más reforzarlo, porque no se ve muy a diario, es el tema del respeto. Creo que es fundamental respetarnos como pares, respetar a los compañeros. Esto es un trabajo en equipo y nada se puede construir sin respeto. Entonces, eso creo que es uno de los pilares en lo que puede forjar el futuro de cada uno. Me parece que hay que estar preparado y prepararse todo el tiempo para las cosas nuevas. Por ahí mencionamos nosotros pensar afuera de la caja y todas esas cosas. Creo que hoy es la única manera de pensar. Poder aprender de la gente que hizo la tarea. Hoy todas las cosas van mucho más rápido, por lo cual uno no tiene el tiempo para aprender haciendo. Entonces, con mucha más razón tiene que aprender de las personas que sí lo lograron hacer, hayan sido profesionales por estudios o profesionales en lo que hacen, pero de toda la gente se puede aprender. Entonces, las oportunidades uno las va creando si está preparado. O sea, es un poco más allá que suerte, hay que prepararse para el día de la suerte, y en eso está en estudiar todo el tiempo, te toque una carrera que sea más técnica o una más de ejecución, o generalista, como habitualmente lo denominamos, pero creo que es una actitud. Te toque donde te toque jugar, hay que estar preparado. Entonces es importante que las empresas creemos los espacios para poder aprender, para poder disentir, para poder equivocarnos, para que los jóvenes profesionales, antes de saber en qué lugar se van a desarrollar, puedan recorrer todos los departamentos de las compañías, y ahí es donde comenzamos respetando el trabajo de los demás. Entonces ya nos acostumbramos a trabajar en equipo, entendemos qué hace el otro, y todo eso va sumando cuando hay que tomar decisiones. Así que para mí pasa mucho por ese respeto. A mí en lo particular trabajé muchos años en compañía de servicio y casi 10 años en compañía operadora, así que estuve de los dos lados. Son bastante diferentes culturalmente, pero hay una zona ahí en el medio, la zona gris que digo yo, que está buenísimo para desempeñarse. Es obviamente la que a mí me gusta, y más allá de lo que hagamos técnicamente, me parece que cuando vas haciendo carrera y tener responsabilidad de trabajar y liderar equipos de gente, el respeto es lo que hace la diferencia, y gestionar personas más allá de lo técnico es lo que hace la diferencia. Después cada uno tendrá el estilo que mejor le salga y lo irá aprendiendo en el camino, pero todo suma, y es una actitud que tenemos que tener al aprendizaje y al respeto a los demás. Así que esa es mi recomendación. Bueno, agradecemos a Guillermina, a Matías y a Denis por compartirnos su experiencia y conocimiento y su tiempo. Les pedimos un aplauso.